en Twitter, @ecomedios1220. Las claves de la información, seguilas en Asteriscos, con José Calero e Iván Damianovich. Esto que estás oyendo ya no soy yo. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Su luz fugaz, alumbrando desde otro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles para compartir toda la información política y económica en nuestros asteriscos por nuestra Ecomedios 1220. Bueno, un escenario político que está más abierto que nunca. Tenemos por un lado el oficialismo que está haciendo esfuerzos enormes por encontrar un candidato, por ahora sin demasiada suerte. Cristina Kirchner no se decide si finalmente encumbra a el actual ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, mientras que Sergio Massa hace sus cálculos y dice que todavía tiene la posibilidad de ser él el candidato por el Frente de Todos rumbo a las elecciones presidenciales de este año. ¿Qué dato es el que más pondera a Sergio Massa? Bueno, uno que se conoció hoy: estaría desacelerándose la inflación, el rubro de alimentos sube menos de lo esperado en la última semana. Massa considera que la Argentina se encamina a encontrar un rumbo donde la inflación vaya mes a mes bajando 1 punto promedio, estima él. Eso implicaría que en 3 meses el costo de vida se ubicaría por debajo del 5% y considera que en ese caso el país puede llegar a encaminarse, el humor social mejorar y él erigirse como el único candidato, el candidato por consenso del Frente de Todos rumbo a las primarias de agosto. Ahí Massa tiene un problema, es el que provocaron hoy los gobernadores del justicialismo que se reunieron y dijeron, bueno, uno de nosotros tiene que estar en el binomio, en las candidaturas a presidente, uno de nosotros tiene que ser el candidato a vice, y bueno, en ese caso Guado de Pedro quedaría de lado, eso no sería del gusto del paladar del kirchnerismo, así que bueno, todo está abierto en el oficialismo. Está también Daniel Scioli, quien ratificó que él quiere ir a una PASO, a una primaria, porque considera que la gente lo recuerda bien y que puede tener una chance de ser el candidato por el oficialismo. En la vereda de enfrente está todo mal, todo confuso, mucha polémica. Juntos por el Cambio, mes a mes, se va deteriorando. Mauricio Macri renunció a ser candidato, pero no a tratar de incidir como lo hace Cristina Kirchner en el oficialismo, y Mauricio Macri, se sabe, tiene su corazoncito con Patricia Bullrich. Bullrich quiere ser la candidata presidencial y por otra parte Horacio Rodríguez Larreta dice, bueno, yo tengo pergaminos, tengo experiencia, hace 20 años que estoy trabajando en este proyecto, tengo que ser yo el candidato. Habrá que ver también qué ocurre con los aliados, ¿no? Los radicales de Juntos por el Cambio. Lo vamos a analizar junto a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, un escenario confuso tanto en el oficialismo como en la oposición. Hay varios candidatos dando vueltas y todos dicen tener más chances, como siempre ocurre. Juntos por el Cambio parece que se va complicando cada vez más en sus internas, ¿no? Bueno, acá lo que no podemos perder de perspectiva, José, es que estamos a muy poco tiempo, de un recambio de gobierno. Es decir, me parece que no estamos tomando la adecuada dimensión de la
importancia, ¿no?, de la relevancia de un hecho que pareciera haber quedado en segundo plano. Es decir, en apenas unos meses, la Argentina estará ingresando en un nuevo proceso político, en un nuevo gobierno, en una nueva dinámica que implicará, en algún sentido, bueno, modificaciones, transformaciones, nuevas leyes, nuevas composiciones en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en definitiva, una nueva realidad política. Y esto es importante. Ahora, nos estamos enfrascando en los nombres, en las peleas de algunos dirigentes, si querés, hasta en algún punto en nimiedades, si se tiene en cuenta la gravedad de lo que viene para la Argentina de hoy. De modo que la Argentina de mañana, de pasado mañana. Entonces, cuando uno ve estas situaciones, se pregunta si la dirigencia que tenemos está a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Esto es la primera reflexión que surge, José. Bueno, indudablemente, como casi siempre ocurrió en la Argentina, Iván, en estos 40 años de democracia, lo primero que se discute es el nombre del candidato y no el plan o el programa que se va a instaurar. Algo de eso dijo Cristina Kirchner en el acto en Plaza de Mayo, bueno, que la idea es que el candidato sea el candidato del proyecto, pero siempre cuesta mucho. Se sabe que la gente termina no votando un proyecto, sino votando bueno, un nombre, una figura, alguien que le cae más simpático. Bueno, lo vamos a conversar ahora, Iván, si te parece, lo sumamos a el politólogo Diego Reynoso, director de Opinión del Laboratorio de la Universidad de San Andrés. Diego, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? José, Iván, buenas noches, un gusto. Bueno, estábamos repasando un poco las internas. Indudablemente la oposición se ha complicado mucho en estas últimas semanas con este intento de Rodríguez Larreta y otros de incorporar a Juan Schiaretti, el gobernador de Córdoba, a una interna abierta en Juntos por el Cambio. ¿Cuál es tu impresión, digo, para empezar? Yo sé que ustedes han estado trabajando mucho en lo que es la imagen de los posibles candidatos, y a casi ningún dirigente político le da muy bien en la Argentina, ¿no? Sí, efectivamente, todos tienen más imagen negativa que positiva, eso empezando por un lado, ¿no? Hay un desgaste enorme de toda la dirigencia política, más del oficialismo, obviamente en funciones, pero también de la oposición, ¿no? Los dirigentes con mejor imagen en Argentina son los de la oposición, pero aún así tienen mucha más imagen negativa que positiva. En ese lote de los candidatos, digamos, de los dirigentes con mejor imagen están Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Martín Lustó, digamos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, si bien ellos encabezan con 30 a 35 puntos tienen, no están muy lejos de los 27, de los 22 a 27 que tienen los del Frente de Todos, digamos, ¿no? Entonces, digo, hay muy poco margen para equivocarse, digamos, porque hay muchísima valoración negativa de toda la dirigencia política. También la insatisfacción es muy alta en Argentina, solo 1 de cada 10 está satisfecho con el rumbo general de las cosas, una relación parecida con el desempeño de los poderes, de los distintos poderes, y la gran cuestión es que ese caldo de cultivo generó ya, diríamos, una ventana de oportunidad para los que vienen por fuera del sistema político, los outsiders políticos que suelen tener un discurso fuertemente antipolítico, ¿no? Ahora, un dirigente político que tiene, no sé, casi un 70% de imagen negativa, prácticamente no tendría chances de llegar a la presidencia, ¿o sí? Bueno, en los manuales que hemos tirado a la basura este año, decían que para ser candidato a presidente vos tenés que tener el doble de positiva que de negativa. Ajá. Bueno, o sea, no existe en 66, Argentina. Un 40-20, un 50-25, un 60-30, digamos, ¿no?
Eso no pasa en Argentina, más bien pasa lo contrario. Si analizás los números, pasa lo contrario, ¿no? 60 de negativa, 35 de positiva. Entonces, ¿qué sucede? Como vos bien decís, bueno, con eso no podría ser presidente. Claro, pero lo que pasa es que vas a competir contra otro que está en las mismas condiciones que vos. Claro. Con lo cual, lo que va a terminar pesando es quién tiene más negativa, no quién tiene más positiva. ¿Se entiende? Porque uno asumiría que cuanto más negativa tenés, bueno, estás más desfavorable frente a otro que no tiene más imagen positiva, pero que tiene menos negativa al menos, ¿no? No tiene tanto rechazo. Dicho de otro modo, digo, buenas noches, Iván Damianovich, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Iván? Dicho de otro modo, bueno, en definitiva, perderá el peor, no es que ganará el mejor, digamos, perderá en todo caso quien ostente los peores números, pero no claro, podemos exactamente, o sea, el más rechazado, pierde el más rechazado, de los que lleguen, de los que lleguen. Claro, lo que decíamos, y eventualmente en un balotaje, bueno, esto se va a polarizar seguramente, pero aún así, llegando a un balotaje, quien fuera el que fuera, digamos, estamos llegando con guarismos muy pobres, con dirigentes que no terminan de conmover a multitudes, de movilizar a masas. Estamos viendo, digamos, una calidad dirigencial que recién lo referíamos, digamos, con la importancia que tiene en la historia argentina una elección como esta, presidencial, con una crisis económica como hace mucho tiempo no veíamos en el país, que debería enamorar probablemente a la sociedad o involucrar, si querés. Estamos llegando a las instancias decisivas con personas que son o rechazadas o directamente ni siquiera son tenidas en consideración por el electorado. Bueno, no, en algunos hay algunos que de hecho no tienen nivel de conocimiento siquiera, o sea, no podemos decir si tienen posición negativa porque no se los conoce, pero bueno, empezará un fuerte proceso de instalación política y veremos, ¿no?, cómo llegarán a agosto. Hoy la pintura es esa. Bueno, veremos qué se puede hacer, veremos qué se podrá hacer del 24 de junio hasta agosto y qué vínculo van a tener una vez definidos los candidatos con la opinión pública de esos candidatos, ¿no? No, mi pregunta era, si en todo caso, si vos recordás otras campañas donde estemos llegando a instancias tan definitivas o definitorias como esta, donde, bueno, hay que cerrar alianzas, eventualmente cerrar listas, donde los dirigentes o los precandidatos estén tan difusos, es decir, estamos llegando prácticamente lo que sucede, a 20... Sí, estamos de acuerdo. Hay dos cosas. Bueno, en mayo, la campaña anterior, el Frente de Todos no tenía candidato hasta mayo, y en mayo apareció uno que no era ni siquiera estaba en la lista de candidatos, que fue Alberto Fernández, ¿no? Correcto. Frente de Todos, Juntos por el Cambio, tenía el presidente que iba a reelegir, y bueno, era más claro todo. Pero quiero decir, hay algo que no sé si es que es nuevo, pero sí que desde que existe la ley electoral que se votó en 2010, creo que las PASO creo que son desde el 2010 más o menos, o para el 2009, ya no me acuerdo cuándo se implementaron, creo que para el 2010. Bueno, para el 2009 porque vivía Kirchner, que fue cuando... Sí, pero vivía Kirchner cuando se aprobó, pero no sé si se usaron en el 2009, eso no me acuerdo. Bueno, pero en el 2011 sí se usaron. Digo, esto, y con la sensación esta de que mucha campaña erosiona y demás, se acotaron mucho los tiempos en relación a la elección desde el registro de candidatura y las campañas. Lo cual esto hace que legalmente demores mucho en definir los candidatos, ¿no? ¿Qué sé yo? En el año 89 hubo elecciones presidenciales, pero en el 88 había sido la interna entre Menem y Cafiero. Y ahí había terminado todo, claro. Entonces, casi un año antes. Acá no pasa eso porque, bueno, la ley solo deja muy poco margen, ¿no? Vos registrás las candidaturas el 24 de junio, en agosto son las PASO, y en octubre votás en la general. Entonces se concentra. Yo creo que la ley quiso, el objetivo del legislador era, o de los que promovieron esta legislación era, tratar de reducir al menor tiempo posible la competencia y la campaña, pero el efecto colateral, lo estamos viendo hoy,
es la incertidumbre que genera en contextos donde no hay candidaturas definidas, ¿no? Ahora, decimos que en el oficialismo por ahora no está claro el panorama, en la principal fuerza de la oposición tampoco. Es más, a medida que pasan los días, parece que el escenario se complicará cada vez más con estas ideas que surgen a último momento de incorporar nuevos dirigentes a una primaria, a un debate. Y mientras tanto tenés una tercera fuerza que emerge como hace rato no emergía en la Argentina, y con un candidato sobre el cual no hay discusión, con definiciones contundentes en distintos temas, algunas de las cuales parecen estar impactando o interpelando a la opinión pública. Y yo estaba mirando acá, teniendo en cuenta que en agosto van a poder votar los mayores de 16 años, también dice las personas de 15 años que cumplan antes del 27 de octubre, y hay un electorado joven muy grande, y la consulta que te hago, Diego, es si ese electorado joven tampoco tiene mucho interés en esta elección, o en cambio se inclinaría por alguno de los candidatos. No lo sé, la verdad que la pregunta tuya yo no la sé. Lo que sí veo es que digamos, si toda tu reflexión conduce a la pregunta por Milei, lo que yo te diría es, si en el 2021 Milei estaba fuertemente anclado en los sectores jóvenes y urbanos, y eso ya no está pasando para esta elección, ¿no? En esta elección ya no hay diferencia estadísticamente significativa entre las franjas de edad y el respaldo a Milei. O sea, es parejo, digamos. En los años en los que tienen 50, 60, 40, 30, 20 o 16, la proporción del voto es parecida. No es que hay, como lo la mismo vez ocurre pasada, con las clases casi sociales, exclusivamente voto a Milei. ¿Cómo? ¿Lo mismo ocurre con las clases sociales? En nivel socioeconómico lo mismo. En la única categoría en donde Milei, donde hay diferencias, en el único segmento en donde hay diferencias en el voto a Milei es en el género. El doble de hombres que mujeres lo vota Milei. Lo cual para mí es un dato interesante para analizar. Yo no lo digo mucho porque es más estratégico, pero pues, me tocaste el tema. Es que en un balotaje eso sería el problema que tendría Milei para poder ganarlo. Es decir, que genera más rechazo entre las mujeres que en los hombres. Claro, por supuesto. Si Milei mide 18, suponte, ¿no? 25 varones, 12% mujeres. Así es, casi te diría en todos los cortes de edad, son más varones que mujeres las que respaldan a Milei. Lo cual es lógico y sensato, porque la agenda de Milei es muy antiderechos de las mujeres, digamos, ¿no? Entonces, bueno. La última por mi parte, digamos, hace un rato nada más terminó la reunión de gobernadores del justicialismo en el CFI, en el Consejo Federal de Inversiones. Bueno, de ahí surge una voluntad, si se quiere, de ir con una lista de unidad y, en todo caso, ofrecer un único candidato. ¿Vos crees que ese sería un camino, digamos, interesante, lógico e inteligente para el oficialismo? ¿Llegar a una lista única? Es un gran dilema el que tiene el oficialismo en este momento, porque yo en las encuestas lo que veo, que cuanto más candidatos participan de la PASO, más volumen tiene la PASO del Frente de Todos y más logra retener a todos los sectores panperonistas, que ya cada vez son más heterogéneos. Y cuanto menos candidatos hay, algo siempre se pierde. Y se reduce el nivel de asistencia electoral a paso del Frente de Todos, ¿no? Entonces, a mí, como analista político, no me queda claro qué estratégicamente es más conveniente. Sí, tener unidad para evitar fractura y tratar de concentrar en un solo candidato la mayor cantidad de votos posibles, o aumentar el volumen de asistencia electoral dentro de la paso del Frente de Todos. Yo creo que es un dilema que lo resuelve la política, eso, ¿no? Mi impresión es que a veces los análisis que se hacen en la política no tienen en cuenta los efectos colaterales de las decisiones, ¿no?
Pero bueno, a los que nos dedicamos al análisis o somos académicos y demás, a veces se nos subestima mucho en el campo por parte de los políticos, entonces bueno, es un lío cuando uno presenta esas paradojas, pero cuando uno ve los datos es claro eso. Si vos metés más en la PASO el Frente de Todos hoy, con un 30% de indecisos, llegaría como al 23, 24 puntos de asistencia electoral en la PASO. Y cuando lo reducís a unos pocos candidatos, eso se puede caer a 18, 17 puntos. Sí. Teniendo en cuenta que estamos a un poco más de 2 meses de las primarias, este dato que hoy difundiste de que alrededor de un tercio del electorado no sabe o prefiere no responder a quién va a votar, está en línea directa con la insatisfacción que existe de la gente por la clase política. No, porque siempre hay este valor de indecisión. Ok. Siempre de hecho en 2019 era aún más, porque teníamos un 18 puntos de los que decían prefiero no responder. 18 puntos de prefiero no responder. Hoy tenemos 5 puntos nada más los que dicen prefiero no responder. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que es más transparente la opción de voto para esta elección. Lo que pasa es que hay mucha incertidumbre. Yo creo que el 24 de junio se va a ordenar un poco más eso, para saber quiénes son, como dicen los mexicanos, qué tanto es tantito. Porque vamos a saber realmente, efectivamente, quiénes compiten, ¿no? Y cuando uno hace las encuestas, y por eso a veces hay tanta diferencia, porque, bueno, la metodología que usamos es distinta. Cuando uno pone a todos es una pregunta. Cuando uno pone solamente a 2, bueno, ahí cambian, se entiende, los porcentajes. Entonces, a partir del 24 esto se ordena y ya sabemos quiénes son los que compiten. Entonces, creo que vamos a tener una foto menos pixelada de lo que realmente está pasando en la sociedad argentina en relación con las elecciones, ¿no? Diego, gracias, que te vaya muy bien. No, por favor, que tengan una buena noche. Un abrazo. Estaba el politólogo, investigador del CONICET, Diego Reynoso, director de opinión de la Universidad del Laboratorio de la Universidad de San Andrés, repasando unos números. Imagen positiva, Patricia Bullrich, primera con 35 puntos, no es intención de voto, sino imagen positiva. Rodríguez Larreta 32, Milei 29, Massa y Guado de Pedro 21. Todos tienen el doble de imagen negativa, o casi todos tienen el doble de imagen negativa que positiva. Es todo un tema Iván, que van a tener que remontar los dirigentes, ¿no? Por eso lo decíamos al comienzo, José. Me parece que acá lo grave de la situación en la que estamos es que nos enfrentamos a una elección nada más y nada menos que de carácter presidencial. Se va a elegir el próximo presidente de la nación, se van a elegir diputados nacionales, senadores, intendentes. Quiero decir, es una de las elecciones, digamos, no de medio término, de las que importan y en serio, no porque las otras no importen, sino porque, bueno, en todo caso es otra dinámica de la democracia. Y a mí me parece que estamos llegando con candidatos muy flojos que no enamoran, que no tienen en todo caso un nivel de conocimiento sostenido en el tiempo y afianzado, con figuras que todavía están en proceso de maduración en algunos casos, o con discusiones que realmente están muy alejadas de la realidad. Y bueno, me parece que es una campaña en ese sentido muy atípica, ¿no? Que me parece grave, porque en definitiva, a alguien de todos estos que estamos mencionando, José, desde hace ya un tiempo, alguno de estos va a ser el próximo presidente, alguno de estos va a tomar las decisiones que hasta ahora se han evitado, digo, sea del color político que sea. Entonces me parece que la madurez de la dirigencia exige que en este momento cesen en todo caso las discusiones estériles, ¿no? Y que en todo caso, bueno, se sometan a la voluntad popular y una vez resuelto, si querés, la lista, bueno, a trabajar por propuestas, por escenarios, por plataformas de gobierno, por leyes, por esquemas de poder que logren gobernabilidad. En ese sentido me parece lógico el planteo de Rodríguez Larreta estos días, a partir de su intención de incorporar a Juan Schiaretti, estemos o no estemos de acuerdo con su incorporación. Pero lo que subyace detrás de ese mensaje
que probablemente tenga tintes electoralistas lógicos, estamos en una campaña. Bueno, lo que subyace es seguramente, che, ¿con qué Argentina o de qué manera vamos a construir la Argentina que viene? Y lo que viene, y esto es análisis personal, como sabés, José, es la necesidad de encontrar consensos, diálogos entre gente, entre dirigentes, bueno, capaces de poner sobre una misma mesa intenciones comunes, objetivos comunes, más allá de las diferencias. Las diferencias nos han llevado, José, hasta donde estamos. Un país quebrado, una grieta que todo se lo devora, una división que obtura cualquier posibilidad de avance, de desarrollo. Lo que viene necesariamente tiene que ser distinto. Y esa discusión hay que plantearla cuanto antes, sean quienes sean, digamos, me parece que esto es clave. Hace un rato terminó una reunión sorpresa, Iván, entre Alberto Fernández y Sergio Massa. Sí. Lo que trascendió hasta ahora es que hablaron del viaje a China, los acuerdos alcanzados, la estrategia frente al FMI, que bueno, se viene también una reunión en Estados Unidos en los próximos días, pero el trasfondo es que existe una diferencia muy grande de posicionamiento respecto de cómo se debe dirimir al próximo candidato. Sergio Massa quiere un candidato de unidad y quiere que sea él, aunque no lo diga, y Alberto Fernández quiere una primaria en la que compita Scioli, tal vez Agustín Rossi y algún Guado de Pedro y alguno más, y que de allí salga el candidato del Frente de Todos. Este tema seguramente tiene que haber estado en esa reunión, porque por más que Alberto Fernández tenga un poder totalmente limitado, bueno, no olvidemos que maneja los resortes del gobierno, ¿no? Y maneja los resortes también de lo que va a ser la elección. Es decir, que tampoco hay que subestimarlo en cuanto a tal vez la capacidad de daño, para decirlo de alguna manera, en términos políticos, que podría llegar a ser en el caso de ponerse a enfrentar a alguno de los candidatos. Seguramente este tema habrá estado en el encuentro que hicieron. Está fría la relación, se sabe, entre Alberto Fernández y Massa. El ministro de Economía tiene más diálogo con Máximo Kirchner y con la propia Cristina Fernández, y lo que está pidiendo Massa es, bueno, si voy a ser yo, unifiquemos posiciones y no me pongan más piedras en el camino, ¿no? Bueno, todavía son especulaciones, pero como bien decía José, la intención de Massa es, bueno, abrir ese espacio en el medio de esta conversación, en el medio de este debate, y aparecer él como el referente único de un espacio destinado, o muy probablemente, a perder. Claro, esto era el análisis que podíamos tener hasta antes de ayer. La realidad es que estamos también asistiendo a una implosión, en algún sentido, Juntos por el Cambio, tal como lo conocimos. Bueno, no habría que sorprenderse que en esta crisis que atraviesa la oposición, bueno, el oficialismo vuelva a encontrar un artilugio, una idea, un camino que le permita sobrevivir aún a pesar de los magros resultados que puede mostrar al cabo de la gestión de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Es que me da la impresión también, Iván, que el gran problema que tiene, o la sorpresa que tiene el oficialismo, es que había ya como una preparación después de esta inflación, la situación social, bueno, todos los indicadores que la pobreza, había una sensación de que se podía perder o de que se va a perder la elección. Ahora, lo que no se esperaban era la posibilidad de salir terceros, Claro. Que es una posibilidad que existe, ¿no? Bueno, esto es lo interesante, si querés en todo caso también lo increíble, ¿no?, de este proceso que estamos observando. Nadie tiene en este momento la vaca atada, digamos, lo que podía ser claro hace unos meses atrás con los resultados económicos de esta gestión y con la proyección política de algunos de los dirigentes,
por supuesto, cualquiera podría decir que Juntos por el Cambio corría con ventaja. Bueno, esto empezó a crujir con, sobre todo, el enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que ahora se ve todavía potenciado. De modo que, fíjate que hoy, por ejemplo, el índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires arrojó una leve baja, es decir, cierta retracción en nivel de inflación. No sea que también suceda una cosa así, digamos, a nivel nacional, y bajen los índices inflacionarios, el gobierno lo refleje como parte del éxito de la gestión del ministro Massa, y terminen asfaltando el camino para la candidatura y de esta manera ingresar al balotaje. Digo, estamos en una instancia en la que todo puede suceder. La semana que viene, cuando hagamos el programa, José, vamos a estar sobre cierre de alianzas. Te diría que, bueno, hay que seguir muy, muy de cerca estas conversaciones y bueno, y prestar atención porque casi que está para cualquiera esto. Bien, Iván, la semana próxima la seguimos. Un saludo grande por un día del periodista que ya está terminando. Y bueno, continuamos, nos reencontramos el miércoles próximo. Tantos años de profesión compartida. Te mando un abrazo grande en este día, por supuesto, a vos, a los colegas, a toda la producción, bueno, y a toda la gente que compartimos y de la que somos amigos, que sería muy largo enumerar aquí, pero que nos vienen acompañando hace tantos años en Asteriscos y en nuestros proyectos también y tareas individuales. Así que un abrazo grande y feliz día, José. Un abrazo, chau. Chau. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que te hacen soñar, emocionar. Lugares que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. ¿Cuánto hace que no te tomás un respiro para descubrir algo distinto? Catamarca es mucho más que un destino. Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud. Descárgala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y carga tus datos. La aplicación te permite hacer un autodiagnóstico, acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado. Ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla. App Cuidar. Sigamos cuidándonos. Gobierno del Pueblo de Merlo. Intendencia Menéndez. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Acompañan a José Calero en Asteriscos 28, 34, 58, 73. No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro. Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminal la secundaria. Buenos Aires Ciudad. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8,0 kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa.
Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. El Banco Provincia se está actualizando. Más tecnológico, más dinámico, más innovador. En otras palabras, el Banco Provincia está más 2.3. Seguí nuestras redes y entérate todo lo que se viene. Banco Provincia. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Y ahora, el mundo que viene en Asteriscos. Con toda la información sobre las tecnologías de vanguardia con Rodrigo Barber. Bien, y el mundo que viene con toda la tecnología de punta, la que está transformando muchas realidades, llega de la mano de Rodrigo Barber. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Qué tal? Buenas noches, José. Bueno, y esta semana o estos últimos días hubo novedades importantes de un gigante de la tecnología que pueden dar que hablar y algunas hasta generar ciertas polémicas, ¿no? Esta semana, así como cubrimos en semanas anteriores eventos importantes de Google, de Microsoft, también le toca a Apple, otra de las enormes gigantes de la informática que tantas grandes innovaciones nos han aportado. Y este lunes fue la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple, que se hace todos los años y donde muestran las novedades y las cosas que van presentando. Después de algunos añitos en los cuales por ahí nos dejaban con pocas cosas, este año, bueno, nos trajeron un paquete un poco más completo. Empezando por las novedades en el hardware, que, bueno, presentan actualizaciones en sus líneas de computadoras de escritorio y sus notebooks. Lamentablemente a veces es complicado hablar de ellas porque son equipos que no van a estar llegando acá a Argentina de manera oficial, así que es como hablar de algo que no vamos a tener tristemente. Bueno, y si llegan, Rodri, hay que ver a qué precios. El otro día estábamos mirando algunos precios y nos sorprendíamos con notebooks que oscilan los 4 millones de pesos, ¿no? Sí, precios absolutamente imposibles. Y como decía, además sin que haya importadores oficiales de la marca, así que muy limitado, tristemente. Presentaron sus nuevas líneas de notebooks, sus nuevas líneas de computadoras de escritorio, tanto las profesionales como las de uso general, y las nuevas versiones de su sistema operativo para computadoras y lo que es todo lo que vendría a ser el iOS 17, lo que es para celulares, tablets, con novedades que a nivel software son mínimas, son actualizaciones que no son tan importantes. Apple siempre se ocupa de agregar cositas que llaman mucho la atención, pero a nivel técnico realmente no son grandes cambios. Dentro de todo fue una muestra interesante, sobre todo en los que son los componentes de hardware, que es donde Apple estuvo innovando mucho con sus nuevas líneas de procesadores, los M2, que la verdad que son muy poderosos y están sorprendiendo mucho estos últimos años en ese aspecto. Pero bueno, tuvo una sorpresa final el evento, que es lo que seguramente vamos a charlar más hoy, que hicieron una presentación de las Apple Vision Pro. Estos son unos lentes de realidad mixta. Le decimos realidad mixta porque combinan tanto lo que es realidad virtual como realidad aumentada. Lo que es la realidad aumentada es cuando uno a lo que está viendo a la persona le agrega una capa de información.
para dejar clara esa definición, ¿no? O sea, uno está viendo la calle y, por ejemplo, por encima de lo que uno está viendo se le puede agregar información. Y realidad virtual es cuando se abarca completamente, o sea, se tapa cualquier otro tipo de contenido. Bueno, estas nuevas gafas de realidad aumentada y realidad virtual, la verdad es que la presentación fue muy sorprendente. Están presentando algo que, como ellos dicen, porque es algo que Apple sabe hacer muy bien, parece mágico por el nivel de características que están mostrando. Estamos hablando de unas gafas que van a poder permitir realizar montones de tareas interesantes, poder realizar lo que contábamos también en un momento antes, ¿no? Poder, por ejemplo, poner a una persona en otro espacio, poder ponerse las gafas y ver a alguien como si estuviese hablando con uno adelante, poder hacer videoconferencias, poder ver pantallas del dispositivo directamente como si estuviesen flotando delante nuestro. Cosas muy interesantes, pero sobre todo muy interesante por la calidad con la que está prometiendo Apple que va a funcionar esto. Ahora, ¿cuál es la realidad? La realidad es que estas tecnologías no son nuevas, son tecnologías que ya tienen su tiempo y en la que, bueno, por ejemplo, tenemos que recordar que Google Glass, esos famosos anteojitos, hace casi una década estaban generando polémica porque, bueno, te ponían esa especie de capa de información. Después estuvieron también las Microsoft HoloLens, que eran las lentes de realidad aumentada de Microsoft, que finalmente, después de ver que fracasaban, que no tenían forma de venderlo al público masivo, terminaron destinándolo a la industria. Entonces, ahora siguen vendiéndose, pero para las industrias. Pero hay montones de otros productos, de HP, de Oculus, que es una marca muy importante, HTC, de Valve, de Acer, que son gafas de realidad virtual y de realidad aumentada, que están hace años en el mercado y que tienen muy buenas características. Y estas gafas, lo que pasa es que no logran conseguir un espacio importante en el mercado, a pesar de que tienen precios bastante aceptables, sobre todo si los comparamos con lo que van a costar las de Apple. Pero algo que justamente se le ve como una especie de tope a esta tecnología es el costo de ingreso. Estamos hablando de costo de ingreso que en productos, por ejemplo, como el HP Reverb, son de $500, Valve Index de 600, hay unas Acer que cuestan $400. Ahora, Oculus, que fue una marca que trabajó durante muchos años, es una de las grandes innovadoras, que la compró Meta, Facebook, para su metaverso, van a sacar una versión actualizada de $499, y sin embargo, esos productos no tienen realmente un nicho importante. Quizás en algunos espacios, pero muy limitados. Bueno, habrá que ver si ahora con este lanzamiento de Apple lo logra masificar. No va a ser en Argentina, por supuesto, porque, como decíamos, los precios están por las nubes, pero habrá que ver cómo esta tecnología funciona sobre todo en el mercado de los Estados Unidos y después ver si llega a Europa. Rodri, la seguimos la semana próxima. Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Un abrazo grande. Ahí estaba Rodrigo Barber con toda la tecnología de este mundo que viene. Y ya lo tengo en línea al economista Jorge Vasconcelos. ¿Cómo está, Jorge? Hola, ¿qué tal, José? Feliz día antes que nada. Bueno, muy feliz muchas día. gracias. Y gracias como siempre por tu amable atención, por estar ahí para explicarnos dónde estamos parados. Y yo arrancaba hoy el programa comentando que hay algunos indicios, bueno, hoy se difundió un dato también de la ciudad de Buenos Aires, de una desaceleración en estos saltos de precios que venimos soportando en los últimos meses. Indudablemente es temprano todavía para decir si es una tendencia, habrá que esperar los datos del INDEC, pero ¿cuál es tu información, tu análisis sobre dónde estamos parados en este problema enorme que es la inflación, ¿no? Mira, sí, el dato de la Ciudad de Buenos Aires puede anticipar que cuando el INDEC divulgue los datos de inflación nacional, digamos, se ubiquen por debajo del 8, que era lo que se temía, que fuera por encima del 8,
podría estar anticipando la ciudad, los datos de la Ciudad de Buenos Aires que los datos del INDEC puedan estar por debajo del 8%. Y no en el 9% como algunas estimaciones privadas habían cifrado en las últimas horas. Pero de todas maneras yo creo que hoy estamos en una economía muy indexada, en un andarivel entre el 7 y el 8% mensual, y ese andarivel es muy difícil de perforar, digamos, de ir al 6 o al 5, porque vos tenés el precio del dólar en el mercado oficial ajustándose a un ritmo superior al 7%. Tenés tarifas, por ejemplo, el dato de la Ciudad de Buenos Aires de hoy muestra que los precios regulados, o sea, lo que corresponde, digamos, a precios cuyas subas se autorizan a través del gobierno, esos precios regulados en mayo en la Ciudad de Buenos Aires subieron el 10,3% mensual. Y después tenés el tema de los salarios que se ajustan a plazos cada vez más cortos, o sea, las negociaciones salariales antes se hacían a 6 meses, después pasaron a 4 y ahora ya varios gremios están haciendo acuerdos por 3, o sea, es como una calecita que gira entre el 7 y el 8% mensual de una manera bastante sincronizada. Y además no existen anclas suficientemente fuertes, anclas suficientemente pesadas como para revertir esa dinámica de indexación, porque la política monetaria en realidad está yendo detrás de la inflación. Para hacer política cambiaria no hay suficientes reservas, y en el plano fiscal tampoco hay un ancla firme, porque si bien el gasto está subiendo a un ritmo menor al de la inflación, en realidad el déficit fiscal está aumentando porque los ingresos están subiendo todavía menos de lo que, digamos, evolucionan los gastos. Entonces, no tenemos anclas fuertes, y en este relato, en este análisis, todavía no incorporé el elemento político, digamos, que en realidad es también clave, y tampoco incorporé el tema de la incertidumbre que existe respecto de la suerte de la negociación del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Este mes, hay un vencimiento de unos 2.700 millones de dólares, y que eso se pagan en la moneda del Fondo Monetario, que serían los D, pero en las reservas del Central no hay 2.700 millones en D, hay 1.700 millones en mi estimación. Es decir, que si Argentina no lograra, digamos, alguna ampliación de desembolsos y un anticipo de desembolsos, este vencimiento de junio probablemente lo vaya a tener que afrontar pagando con 1.700 millones de dólares y quedando debiendo unos 1.000 millones hasta que se completen las negociaciones. O sea, es bastante, digamos, crítica la situación, pero claramente el Fondo Monetario está dando señales de que tampoco quiere cortar lazos con la Argentina, en fin, no quiere ser el culpable de que esta crisis se profundice. O sea, es un día a día, no da para, digamos, ampliar demasiado el horizonte. Y bueno, después está el mismo tema de la fragmentación política que existe tanto a nivel de los principales grupos de oposición como del propio gobierno, o sea, voceros, dirigentes políticos muy cercanos al ministro Massa diciendo que si no se hace lo que Massa pretende en términos de la interna del Frente de Todos, Massa no seguiría como ministro. O sea, realmente si uno quisiera buscar noticias para alarmarse, las encontraría. Pero bueno, también es cierto que el problema está muy concentrado en lo que se llama el crédito público, porque o sea, el tema de las deudas del sector público y cómo puede afrontarlas y refinanciarlas, porque en el lado del sector privado, afortunadamente, uno ve una situación bien distinta. O sea, si al gobierno y al Estado le falta crédito, a las empresas líderes en la bolsa, por ejemplo, el crédito es un problema menor. O sea, los bonos de compañías como Arcor, YPF, otras petroleras,
algunas agrícolas, los bonos de deuda externa de esas compañías hoy pagan rendimientos del 6, 5, 6, 7% Bueno, y también anual, es notorio el incremento en los precios de las acciones, ¿no, Jorge? En los últimos 3 meses, en dólares libres, subió 45% en los últimos 3 meses. O sea, tenemos como una asimetría clara entre lo que es el riesgo Estado y lo que es el riesgo privado. El riesgo privado está bien, es como que los inversores ven que puede afrontar las incertidumbres que todavía resta responder de aquí al 10 de diciembre, pero en el sector público esta fragmentación política que existe hace que sea mucho más difícil poder decir, bueno, después de las PASO esto se va a clarificar, sí o no, después de octubre va a haber segunda vuelta, en fin. El tema político está muy, muy complicado y obviamente los cimientos de la economía no son fuertes como para bancarse toda esa incertidumbre política. Jorge, gracias como siempre, un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes y que tengan buenas noches. Ahí estaba Jorge Vasconcelos. Bueno, atención, porque más o menos para el 20-21 de junio se viene un pago fuerte al Fondo Monetario, nos decía Jorge Vasconcelos, entre 2.600 y 2.700 millones de dólares, y el gobierno cuenta nada más que con 1.600 millones, más o menos, en la moneda del Fondo Monetario, los famosos DEG, que están en el Banco Central, es decir, que les quedarían entre 900 y 1.000 millones de dólares para decirle al fondo, bueno, lo postergamos ese pago porque necesitamos antes ver hacia dónde va nuestro acuerdo, un acuerdo que se debe renegociar. El gran argumento para hacerlo de la Argentina es, bueno, la sequía nos va a quitar entre 20.000 y 25.000 millones de dólares, no estamos en condiciones de cumplir este acuerdo, las reservas se nos han caído en pedazos, tenemos casi 1.700 millones de dólares negativos en el Banco Central. Atención con esto porque quiere decir que el Banco Central está echando mano para algunas intervenciones ya no solo de los bonos, sino también de los encajes bancarios, que no son nada más ni nada menos que los depósitos que tiene la gente en dólares. Y eso es una muy mala señal. El Banco Central jamás lo va a reconocer, pero si hacemos las cuentas y vemos que hay reservas netas o líquidas negativas, es porque de algún lado están saliendo esos dólares, ¿no? Y seguramente están saliendo de las divisas que los argentinos tienen en los bancos. Lo que trascendió esta noche, después de la reunión que hubo entre Alberto Fernández y Massa, es que se va a postergar al menos una semana el viaje que tenía previsto realizar el ministro de Economía a Estados Unidos para cerrar esta renegociación con el Fondo Monetario. Se trabaja todos los días entre los equipos técnicos para ver qué nuevo formato, qué nuevas variables se le dan a este acuerdo. Como decía Vasconcelos en la entrevista, no van a dejar caer a la Argentina, hay una decisión tomada por parte de el Fondo Monetario, pero sobre todo por parte de su principal accionista, que es Estados Unidos. El gobierno de Joe Biden, el demócrata, no quiere un desmadre socioeconómico en la Argentina, quiere tranquilidad, que los comicios se lleven a cabo con tranquilidad. Después de todo, la Argentina es un interlocutor válido para Estados Unidos, teniendo en cuenta que Lula da Silva, el brasileño, parece estar cada vez más cerca del eje China-Rusia, y eso no le gusta nada a los Estados Unidos. El gobierno demócrata siguió con mucha atención la visita de Massa a China. Hay intereses muy concretos. Uno es el vinculado al litio, quién va a explotar eso. También otro es el vinculado a quién va a manejar la hidrovía
en el río Paraná, en el río Paraguay, y también, bueno, ¿qué va a pasar con una licitación muy importante que es una tecnología de punta, el 5G, para navegar en Internet? China está muy interesado en participar de esa licitación. Estados Unidos quiere que sea una empresa norteamericana la que triunfe y tenga la concesión de esa estratégica tecnología. Así que bueno, hay muchos intereses por parte de Estados Unidos y eso puede terminar jugando a favor de la Argentina. En concreto, se posterga una semana el viaje de Massa, al menos una semana el viaje de Massa a Washington. Habrá que ver cómo avanzan las negociaciones la semana próxima con el Fondo Monetario y si la Argentina va a tener respaldo. El mercado parece estar apostando a que sí. Decíamos, subieron las acciones, subieron los bonos, bajó el riesgo país, hoy estaba en 2.350 puntos o un poco menos. Eso quiere decir que hay cierta expectativa de que haya un acuerdo con el fondo y que finalmente la economía se logre encarrilar. Nos vamos con este datito. River se juega la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores ante Fluminense desde las 21:30, así que bueno, a ganar River para avanzar como ya lo hizo Boca a octavos de final. Nos vamos, nos reencontramos como siempre el miércoles próximo desde las 20 con asteriscos, información clave a mitad de semana en nuestra Ecomedios 1220. Chau. It was bleeding